bienvenidos a Terapeame, el podcast donde no necesitas hacer una cita, pero sí estar dispuesto a mirarte hacia adentro. Y pues bueno, estamos aquí con Denise, hola, nuestra querida y adorada y amada Denise. Sí, lo dice porque es mi amiga. Ajá. O sea. Nuestra psicóloga de cabecera. Y pues bueno. Bienvenidos. Encantados otra vez de estar aquí, de empezar con el pie derecho y ya con cositas para platicar en este podcast. Increíble. Entonces, sí. Vamos dándole a ver qué sale el día de hoy. Pues sí, nuestro tema del día de hoy se llama ¿y si el problema soy yo? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿y si el problema soy yo? A ver, desarrollemos. Es que creo que esa es una frase o un pensamiento recurrente en todos, ¿no? O sea, pasa algo, continuamente te pasan cosas malas, y lo voy a poner entre comillas un poco, uso mucho mis comillas, entonces, para que nos vayamos acostumbrando, pero nos pasan cosas y de repente es, ¿y si yo lo estoy haciendo? ¿Y si el problema soy yo? ¿Y si yo estoy mal? Y puede pasar en relaciones, en situaciones, en el trabajo, en cosas de la vida cotidiana, hasta cuando se te caen cosas que dices, bueno, la burra soy yo, o la tonta soy yo, o la torpe soy yo. O sea, tendemos mucho como a autoflagelarnos y autoculparnos o buscar esta responsabilidad en lo propio, que muchas veces sí hay esa parte, ¿no? Era lo que te iba a comentar. Por ejemplo, hay una parte donde dices, culpas a los demás, ¿no? Sí. Es que tú hiciste malas cosas, es que tú hiciste aquello, es que te olvidaste de mí, es que no me llamaste, es que pusiste adelante a otra persona que a mí, y así, ¿no? Y así te vas por la vida. Pero hay un momento en que te cuestionas, que dices, ¿y si soy yo? sea, ¿y si yo soy la que estoy mal realmente con este tema, no? Y es que creo, amiga, que la vida es como pendulear un poco. O sea, ni todo es afuera, ni todo es adentro. O sea, creo que encontrar ese punto medio donde encuentro la responsabilidad del externo y la regreso a ese externo, o me la cargo toda a mí y la pongo en mi costal que me gusta cargar y entonces me tiro para que me levanten, creo que hay dos opciones. O huyo de la responsabilidad, entonces todos los de afuera son los culpables, o toda es mi culpa y entonces puedo victimizarme un poco. Era lo que te iba a decir, porque ahí, ¿en qué momento aprendes a saber que eres víctima o no eres una víctima? O eres pues, parte de las circunstancias, ¿no? O sea, ¿en qué momento puedes como separar esos pensamientos y definirte si estás mal o no? Sí, claro. Y es, ¿no?, que creo que desde el título, o sea, desde la etiqueta de estoy mal o estoy bien, estamos educados o nos han llevado a decir palomita o tache, ¿no? O sea, o estoy bien o estoy mal. No tenemos esta como diversidad o apertura de pensamiento de decir, desde mi perspectiva puedo tener la razón, pero el otro también. Claro. Ajá. Pero ¿en qué momento empiezas tú a aceptar eso? O sea, creo que tiene parte del trabajo personal y de la madurez. Exactamente. Sí. ¿Y cómo puedes empezar como a desarrollar este tipo de trabajo en esto, no? Pero bueno, antes de que desarrolle más aquí esta Denise, les quería decir que estamos súper contentos porque acabamos de recibir, o sea, precisamente hicimos este programa con esto porque nos llegaron dudas y tenemos pues aquí un testimonio, ¿no? Que nos dice esto, que se los quiero leer así tal cual, para no... Textual como nos llegó. Textual como nos llegó, ¿no? Entonces, así va. La verdad es que cada vez que una relación termina, siento que soy yo la constante. Como que hay algo mal en mí, ¿no? Me cuesta confiar, me cuesta pedir lo que necesito y a veces siento que estorbo. ¡Zas! Entonces, sí. Ahí como que ¿qué hacemos con eso? Porque yo lo he sentido. Sí, claro. Y además... O sea, es algo que pasa, ¿no? Además creo que es algo muy común, sobre todo cuando estamos repitiendo patrones. O sea, cuando esto se da en una relación esporádica, dices, ok, ¿no? Pero cuando es una y la que sigue es igual, y la que sigue es igual,
y la que sigue es igual. Entonces es ahí donde de repente muchas veces la vida te está diciendo, así de, ¿qué onda? Hello, pon atención. O qué estás eligiendo, o qué estás permitiendo al pasar sobre tus propios límites que muchas veces no conocemos, y qué estás queriendo llenar con eso. Pero a veces, y yo te lo digo también, o sea, en mi caso, porque aquí voy a hacer el conejillo de Indias, sí, se va a balconear. Pero como que sientes que tienes una vela en los ojos. O sea, estás viendo, pero no estás viendo. Sí, estás viendo, pero no ves. O sea, te haces bien güey, pues. Sí. Y entonces, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Y entonces ahí o sea, ¿cómo empiezas? ¿Cómo es como el intro para abrir esos ojos y decir, ok, tenemos que hacer esto, ¿no? Fíjate en esto y en esto. Uno es, hay una frase por ahí, que también soy muy de frases, que dice que crecer no es opcional, pero madurar sí. Entonces, toing, ¿no? Toing. Cuando tú empiezas a ver este tipo de patrones repetitivos en tu vida, y llámese no nada más en relaciones de pareja, que es como lo que nos comparten, relaciones laborales, relaciones de amistad, familiares, con el dinero, o sea, constantes que se repiten una y otra vez, creo yo que la vida, Dios, el universo, como quieran llamarle, es súper sabio y nos empuja de repente a ciertas pruebas y nos enfrenta una y otra vez a lo mismo. Y siempre digo, puedes hacerlo a la primera y por las buenas, o cada vez el trancazo va a ser más fuerte. Ouch. Entonces, claro, entre más fuerte es el trancazo, más conciencia se supone que podríamos, o más claridad, que este velo a veces no es un velo, es una pared de este tamaño, más delgado va siendo para que yo pueda ver, primero, hacer consciente que esto se ha repetido y que mi pensamiento es, ¿y si yo soy el responsable? Y cuando llega ese pensamiento, llega un poquito de luz y de conciencia. Ahí es donde, entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Porque esa sí es tu decisión y eso sí es tu control. Busca ayuda, lee libros, ve podcasts como este. Claro, porque la verdad empieza es que a acercarte. Te empiezan a caer como 20, ¿no? Lo ves y dices, ay, es que, o sea, no nada más es nuestra testimonio que dio estas palabras para nosotros, ¿no? Sino que dices, híjole, es que me pasa exactamente lo mismo. Sí. ¿Por qué repito patrones? Y además, ¿por qué después de repetir un patrón? O sea, es como el tema de la culpabilidad, y si soy yo, pero yo ya la regué, pero a todo mundo, como te decía, a todo mundo le digo que está mal, pero resulta que ¿y si soy yo la que estoy mal? ¿No? Claro. Es como la del borrachito que iba en el periférico en sentido contrario, ¿no? Y todos, ¿no? Todos. No, y mal. Para eso. Entonces es como, ¿de qué lado estoy? Hay una lógica también, ¿no? Es, si una persona te dice que estás mal, pues lo puedes tirar a loco. Si 2 personas te dicen que estás mal, pues 50 y 50. Pero si 3 te dicen que estás mal, ¡estás mal! O sea, y no me refiero a mal con esta etiqueta de no sirves, no es suficiente, sino alguna decisión o algún tipo de relación o algún modo de defensa o alguna herida hay en ti que te está llevando a repetir las mismas cosas o tener la sensación de que la intensa, la culpable, la responsable, la que no sabe, eres tú. Esa es como una vocecita, llámala intuición, lo que como quieras llamarle, tu inconsciente que se volvió consciente de repente, que te está diciendo, busca otro camino. Este camino por el que has transitado no es por ahí. Y no me refiero a personas, me refiero a uno mismo. O sea, muchas veces, amiga, esperamos que nos pasen cosas diferentes haciendo lo mismo. Sí, claro. Y eso no pasa. Si tú quieres que el resultado sea diferente, entonces tu camino tiene que ser diferente. La decisión que tú tomes tiene que ser diferente. No puedo seguir haciendo lo mismo y esperar que las cosas cambien. Claro. Entonces, si ya has visto que este tipo de comportamientos tienen un patrón, se repiten una y otra vez, quizá, entonces la que tiene que moverse de ese lugar o tomar decisiones desde otra conceptualización, desde otra percepción, sí soy yo. Claro. Para que las cosas y el resultado sean diferentes.
Ahora, con lo que nos está diciendo nuestro testimonio, ¿no? Que muy amable nos volvió. Lo repito porque estamos muy contentos. Gracias. Pero el tema es, o sea, ella menciona un tema de pareja. Ajá. Entonces, ahí donde puede ser una confusión que realmente ella esté bien, pero que le están haciendo ver que las cosas están mal, y entonces entra un tema de inseguridad porque ya no sabe si las cosas las está haciendo bien o las está haciendo mal, porque quizás su pareja es una persona ya con rasgos definidos, no sé, de algún trastorno. De algún trastorno. Sí, puede ser, pero sálvate tú. Ok. O sea, buen tip. ¿Escucharon? O sea, sálvense. Sí, o sea, sálvate tú yo busco mi bienestar. Uh-huh. Y una de las preguntas que yo más uso en sesiones últimamente es, ¿qué me conviene? O sea, esto que estoy haciendo me conviene, y no en cuestión de conveniencia, de interés no, para mi bienestar. Me conviene estarle diciendo al otro, cambia, sé más cariñoso, por favor, porque yo necesito, y no recibir una respuesta. ¿Eso me da paz? Si la respuesta es no, entonces no te conviene. Claro. Entonces es como ir haciendo tu checklist de qué necesito, y no como una necesidad de carencia, sino qué quiero para mi vida, cómo me quiero sentir, qué me da paz, y en base a eso empezar a buscar qué cosas te conviene tener en tu vida. Fácil no es. O sea, hay que tener una conciencia, una responsabilidad. No, definitivamente, o sea, es... Límites, que vuelvo a repetir y creo que va a ser una palabra constante en todos los episodios, porque los límites son básicos y luego estamos acostumbrados a poner límites afuera, al otro. Uh-huh. Decirle, si vuelves a hacer eso, entonces me voy a ir. Y ni te vas, y lo que estás haciendo no es un límite, es una amenaza. Claro. El límite es propio. Híjole, y esa es una constante. Constante, con los hijos, con quien quieras. Totalmente. Claro, porque al final del día creo que de repente condicionamos el amor y, o sea, me refiero al amor no de una pareja, uh-huh, sino al amor con tus amistades, uh-huh, con tus hijos, con tu marido, con tus hermanos, con tus papás, con todos los que te rodean, ¿no? Hasta con gente del trabajo, a tú echarles como la vara de que ellos se porten de una manera cuando tú no haces el verdadero cambio interno, ¿no? No, y mucho de eso es revisar qué tengo yo en mi alacena. Porque puedo pedir la mega lista de cosas y decir, bueno, esta es mi cartita santa y esto es lo que quiero en un hombre o en una papá o en una mamá o lo que sea. Pero, ¿y qué tienes tú adentro? No puedes exigir algo que no puedes dar. O sea, a lo mejor de repente voy a poner ejemplos quizá no tan cariñosos o un poco más fríos, pero yo digo que creo que mucho de las relaciones son como un negocio. O sea, y mi pregunta es, ¿tú le invertirías a un negocio dinero o tus ahorros a algo que no te va a dar nada? Tu tiempo. Ajá. Tu tiempo, tu energía. Tu juventud. Ajá, tus años, ¿no? Algo que no te va a redituar o no te va a sumar. La respuesta lógica sería no. Y entonces es un poco lo mismo. No es dinero, no es, bueno, a veces sí, pues, pero en general es emoción, es salud, son años, es tiempo, es oído, atención, cuidado. Y no se trata de que andes por la vida nada más queriendo recibir. Esto es un intercambio. Pero si tú sumas y buscas estar bien, ir a terapia, trabajar en ti, ser una mejor persona, la mejor versión, lo que tú quieras, pues esperas que el del otro le sume, porque tú le vas a sumar a la otra persona. Por supuesto. Laboralmente, familiarmente o en la pareja, que es como que donde más hemos tenido ejemplos, ¿no? Y como comentábamos, la energía se empieza a mover, ¿no? Porque totalmente. En cuanto haces esos cambios, empiezan a notar la gente que te huye porque eres regañona y todos tienen la culpa. A lo mejor ya cuando tú tienes este tema interno de trabajar contigo y de ya no mangonear a todo el mundo, uh-huh, resulta que la gente ya se empieza a acercar, que ya no se siente que qué flojera estar al lado, ajá, de esta mujer o de este güey. O que se la vive quejándose. Que se la pasa quejándose, o que se la pasa regañando o gritando o haciendo cualquiera de esas cosas, ¿no? Totalmente.
Ok. Totalmente. Entonces creo que retomando un poco la pregunta principal, una de las principales como foquitos que se van a encender cuando pasa esta pregunta que fue la que nos hicieron hoy, es si esta pregunta ya viene constantemente a tu mente, entonces haz algo, porque la respuesta siempre la tenemos adentro. O sea, si yo te pregunto algo inmediatamente como esto del negocio, o si estás con una pareja que no vas a terapia y dices, es que no sé si me quiero ir o no, yo te preguntaría, ¿quieres eso para el resto de tu vida? E inmediatamente va a salir tu respuesta, sí, no. Ok, si es no, entonces ya sabes qué hacer. ¿Qué tienes que hacer? Empieza a trabajar en ti para que puedas hacer, no sé, si es en caso de una pareja, una separación respetuosa, amorosa, si es en caso de un trabajo, que te vayas pero con las puertas abiertas, de una manera, no con un enojo, no con un desplante. Claro. Porque entonces hay un trabajo interno para que el siguiente trabajo, la siguiente pareja, la siguiente relación laboral o con tus hijos que tengas sea de una manera diferente. El cambio no está afuera. Sí, está El en cambio ti. está en ti primero. Y entonces tú cambias y ¿qué crees? Aunque los demás no vayan a terapia, empieza a cambiar todo el entorno. Algunas personas se van, otras se quedan, otras mejoran, otras se suman al cambio. Pero es el proceso y es el un camino, proceso. ¿no? Porque me imagino que al final del día las que no se quedan, pues nunca estuvieron. No, y ahí es donde O sea, gracias es donde porque de repente estás invirtiendo 20 años de tu vida y resulta que ni siquiera fue suficiente, ¿no? no, o llegó a alguien darte no. esos 20 años y punto. Y ya, y cumplió con su finalidad. Ajá. Y ya es todo, ¿no? Entonces, pero es como darte cuenta, por eso creo que estamos muy emocionadas de empezar con este primer episodio, ¿no? Porque Sí. al final del día estamos tocando un tema que es como, yo creo que es como la base de todo lo que vamos a tocar después, ¿no? Claro, total. Es el tocarte, verte hacia tu interior y decir, y si yo soy el que estoy mal o Y hacerte el que está de al responsable. lado, y ahí entra el tema de la responsabilidad. Entonces, cada uno de los temas que tocaremos seguramente van a estar con esto de la mano, porque al final del día lo que escuchas, hay cosas que dices, wow, cómo me pegó, hay otras que no, pero las que te chocan, te checan por lo regular, sí, ¿no? Sí, muchas de esas sí, digo, no es una frase con la que yo esté del todo de acuerdísimo, no siempre, pero sí creo que hay muchas cosas que tienen que ver con mi cambio primero. Y esa responsabilidad, como bien lo dices, es la base de la mayoría de los temas que se van a tocar aquí, de la mayoría del trabajo terapéutico, y no responsabilidad de yo me tengo que hacer responsable de todo, sino yo tengo que buscar mi bienestar. Si yo estoy bien, seguramente mi entorno también va a estar bien, y lo que no esté bien se va a ir. Claro. Y se va a ir desde esa tranquilidad y desde esa paz y desde ese agradecimiento, que es un proceso fácil, se oye súper fácil, para algunas personas quizá más fácil que para otras, para algunas más doloroso que para otras, pero finalmente es un proceso. ¿Y qué creen? Todo pasa. Así es. Todo así pasa. Es. Entonces, bueno, lo que podemos poner como conclusión de este programa, podemos poner como, te late que hagamos 3 puntos que nos puedas dar así como finitos del tema. Ok. El número 1. Una es, obviamente, esta tan mencionada responsabilidad afectiva, que sepamos que la responsabilidad afectiva no habla solamente de responsabilizar al de afuera, sino, primero, responsabilizarme a mí, de mí mismo. Qué bonito. Ese es uno. Eso, ok. Y número 2. El número 2 creo que tiene que ver con los tan afamados y súper remencionados, que va a ser un tema que también se va a repetir, que son los límites. Entonces, para empezar a saber y a conocerme en esta responsabilidad propia, cuáles son mis límites, cuáles realmente son mis no negociables. ¿Y el último? Y el último, el número 3. Buscar siempre mi bienestar y mi paz. En base a eso, todo lo demás va a empezar a funcionar de la manera correcta. Ay, qué bonito, me encanta. La verdad es que sí. Corazón. No, y sí lo digo así como bien cursi, pero sí está muy lindo porque realmente, como lo mencionamos desde el principio y en la intro y todo, el autoconocerse,
O sea, realmente te cambia la vida. Totalmente. Te cambia la vida, despiertas de otra manera, comes de otra manera, te relacionas con los demás de otra forma. Sí duele, sí duele de repente echarte el clavado hacia lo más interno de tu ser, ¿no? Pero al final del día creo que tienes mucha recompensa. Y lo que decíamos, qué maravilla que estemos viviendo esta época de redes sociales, de podcast, de cosas que pues a tu mamá no le tocó, ni a la mía, o sea, como lo mencionamos en la intro, alguien que ya iba al psicólogo es que porque ya estaba en un estado tremendo y no se hablaba de salud mental como ahora se habla. Sí, y esa es una gran ventaja. Que digo, vuelvo al péndulo, ¿no? O sea, de repente todos tenemos temas mentales y antes nadie tenía. Creo que todo es un va y ven y va a llegar un punto donde estemos en un punto medio donde seamos capaces mucho de gestionarnos, pero también de buscar ayuda cuando la necesitemos. Sí, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y aquí estamos encantados de la vida, Denise, su servilleta Marcela. Ajá. Y pues bueno. Y los esperamos prontito. Sí, episodio número 2. Ajá. No se lo pierdan, denle like, síganos, Terapeame. Gracias, adiós.